Como decía nuestro hermano, que realmente este tiempo no sea solamente una fiesta para nosotros, sino que en nuestro corazón haya ese sentimiento de alabanza, de agradecimiento al Señor por su amor, por su bondad y por su fidelidad. Y para comprender un poco qué implicó esta reforma protestante, para entender cómo nos ha afectado o cómo ha llegado hasta nosotros, nuestro pastor Eleazar compartirá acerca de la reforma protestante, acerca de las consecuencias de ella, y le damos paso. De verdad que la Reforma Protestante es un hito que incluso hoy en día están celebrando las más diversas instituciones, los más diversos puntos de vista de la sociedad. Y la verdad es que queremos nosotros celebrar porque para nosotros es un cumpleaños. Es un cumpleaños especial. Así que hemos preparado una presentación de PowerPoint en lo que vamos a ver un poco, muy rápidamente, qué es la Reforma Protestante, qué significó la Reforma Protestante y de verdad en la que podemos ver cómo la mano de Dios se manifiesta en medio de todo este tiempo. 500 años de Reforma Protestante, tiempo de celebración muy especial. Celebramos un aniversario en el que hemos visto, no sé si esto funciona. ¿Tú lo pasas? Vale. En el que vemos cómo la mano de Dios nos ha guiado durante todo este tiempo, con altibajos en la Iglesia cristiana, pero a partir de aquel tiempo la palabra de Dios pudo estar a la altura de la gente. Y esa es una de las más grandes celebraciones. Es una celebración social. De hecho, hoy en día, incluso en televisiones, en periódicos, se está dando el anuncio de lo que estamos haciendo. Estamos teniendo más repercusión que en muchas otras ocasiones, pero porque hoy es un día especial. La frase que tenemos aquí, el justo por la fe vivirá, es una de las frases importantes porque es pura Biblia y es el gran descubrimiento de la Reforma Protestante. La cuestión es que nadie sabe gran cosa de la Reforma Protestante. Hasta el día de hoy, lo que se decía se le preguntas en la calle y prácticamente nadie sabe lo que es la Reforma Protestante, pero lo peor de todo es que prácticamente tampoco en las iglesias se sabe nada. Hemos ido avanzando, hemos ido predicando la palabra y casi no sabemos lo que nos dice la historia sobre nosotros. Así que tenemos que darnos cuenta que hoy es un día especial, pero que también es hoy un día de descubrimiento para nosotros mismos. ¿Qué es lo que ocurrió con la Reforma Protestante? Pues la Reforma Protestante pone fin a un tiempo especial de la historia de la humanidad que fue un tiempo de absoluta y profunda ignorancia. Durante la Edad Media la Iglesia se desarma completamente y se hunde en un pozo de ignorancia y en un pozo de inmoralidad. Y por eso llega el momento en el que Dios empieza a hacer grandes cosas en medio de todo este tiempo. La Edad Media, el tiempo previo a la Reforma Protestante, es un tiempo de dolor y de muerte. Por favor, pasas. Ocurrieron guerras, pandemias, hambrunas. Pasa, por favor. Todo tipo de enfermedades como la peste negra de la Edad Media, todo tipo de mortandad, y la verdad es que fue un tiempo duro. Nosotros a veces decimos que vivimos tiempos duros, no sabemos lo que es eso. Aquellos sí que fueron tiempos terribles. Por favor. Inmoralidad. Y ocurre algo que después me voy a referir un poco más, la venta de indulgencias. La iglesia no estuvo a la altura. La verdad es que la iglesia cristiana en aquellos tiempos vivió uno de sus peores momentos, en los cuales aprovechó esta figura de las indulgencias para corromper y para aprovecharse del pueblo. Por favor, pasas. Sobre todo, lo más grave de todo, lo más terrible de aquellos tiempos fue la ignorancia del Evangelio.
Durante mucho tiempo la Iglesia cristiana, a partir del siglo III, había comenzado a volverse, se corrompe. Y la Iglesia cristiana deja de leer la palabra, deja de vivir en santidad, deja de proclamar lo que tenía que hacer, deja de cumplir su misión, y esto hace que todos los males se vuelquen sobre la Iglesia cristiana. Tanto es así que se pierde una de las bases importantes del cristianismo, que es la lectura de la Biblia. No ya vamos a decir que no se leía en el pueblo, es que prácticamente ni siquiera las clases eclesiásticas leían la Biblia, seguía estando en latín y solamente algunos eran capaces de comprender esto, lo que llevó a una profunda ignorancia del Evangelio. Hermanos, mejor pensáis que profunda ignorancia del Evangelio es simplemente no saber lo que ocurre, no saber quién es Dios, pero el hecho de no tener esperanza de vida, esperanza de salvación, hace que la ignorancia del Evangelio sea mucho más dura que cualquier otra ignorancia. Por favor, pasa. Y esto hace que empiece a funcionar algo terrible, y es que la Iglesia cristiana, la Iglesia en aquellos momentos, empieza a manipular a la sociedad. Tanto es así que comienza algo tan terrible como es aprovecharse del pueblo. Y comenzó el mercadeo, la simonía, que es la compra de cargos eclesiásticos, y sobre todo lo que antes decíamos, venta de indulgencias, el hecho de que se pagaba para poder salir del purgatorio. Esas son las indulgencias. Era un papel que firmaba el Papa y decía que quien pagaba estaría menos tiempo en el purgatorio, con lo que hace que las personas crean que tienen una seguridad, pero sin embargo no hay seguridad espiritual de ningún tipo. Por favor, pasas. Ahora, en aquel tiempo, previo a la Reforma, comienzan a aparecer gente especial, héroes que son los antecedentes de la Reforma. Y aquí vamos a ver algunos, vamos a pasar rápido estas ¿cómo se dice? Estas fotografías. Por ejemplo, gente como los albigenses, los valdenses, Juan Hus, John Wycliffe, Jerónimo Savonarola, que son gente que antes incluso de la Reforma empiezan a tener una esperanza, empiezan a leer la Biblia. Por ejemplo, Juan Hus, el hombre de Chequia, que es capaz de predicar el Evangelio, un Evangelio puro. John Wycliffe, que traduce el Nuevo Testamento al inglés. Vamos a pasarlos y vais a ver fotografías de ellos. Ahí están los albigenses, sufrieron por el Señor, murieron de forma tremenda. Lo siguiente, los valdenses. Aún hoy hay grupos valdenses, iglesias valdenses en todo lo que es el norte de Italia y Francia. Se mantienen ahí predicando el Evangelio. Ellos sufrieron, se aprovecharon de ellos, se burlaron y muchos murieron, pero mantuvieron muy alta el estandarte de la fe. Seguimos. Juan Hus, por ejemplo, el siguiente, John Wycliffe, el más grande de los traductores ingleses, Jerónimo de Savonarola, no diré bien este nombre, pero por fin llegó el siglo XVI en el que Dios permite que algo especial ocurra. No es tanto que Lutero clavara sus 95 tesis, es que Dios proveyó una situación que hizo que Lutero pudiera, no solamente con sus obras y con su mensaje, pudiera mover a todo el mundo antiguo. Todo el mundo antiguo fue movido, pero no por un hombre, sino que por Dios, por medio de un hombre. Él comienza un movimiento que sigue hasta hoy, 500 años después. Y en ese movimiento se consiguen algunas de las cosas más importantes. El siguiente, hay luz en medio de las tinieblas. De hecho, hay luz en medio de las tinieblas cuando un hombre y una mujer se levantan y predican el mensaje del Evangelio. Y lo que él hace es encender esa luz por primera vez. La luz que llega al hombre. Porque él, por medio de su ministerio, por medio de su trabajo, por medio de su vida, por medio de su, cabezonería, hoy en día tenemos la posibilidad de leer la palabra de Dios en nuestra lengua.
él la tradujo al alemán, igual que Wycliffe al inglés, o los traductores españoles, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valero, pero es él el que inicia todo este movimiento. Podemos seguir adelante. Bueno, ahí tenemos un pequeño reformador, que es el autor de este... Me dijo, ¿la pongo? Bueno, ponla. No sé si lo reconocéis. El reformador pequeñito, en Martín. Esta es una de las más grandes monumentos que se ha hecho la Reforma en Ginebra, y ahí hay grandes reformadores. ¿Qué es la Reforma protestante? Seguimos, la siguiente. Es un movimiento espiritual. Es un movimiento espiritual que comienza en Alemania en el siglo XVI y que es provocado por un hecho especial. Todo comienza cuando Lutero clava sus 95 tesis, como antes se nos ha dicho, en la puerta de la capilla del Palacio de Wittenberg. Esas 95 tesis son 95 expresiones de disgusto, pero también 95 protestas por lo que se está haciendo y no se está haciendo bien. Seguimos. Lo que ocurre especialmente es la venta de las indulgencias. El Papa, en este momento, junto con el arzobispo de Maguncia, estaban el uno completamente endeudado y el Papa intentando construir el Vaticano, la Basílica de San Pedro. No tenían dinero y decidieron sacarlo básicamente de los fieles alemanes y comenzaron a vender las indulgencias. De una manera vergonzosa, como después explicaremos, se estaba esquilmando a la nación alemana y de ahí sale todo esto, ¿verdad? Y Lutero, que poco tiempo antes se había convertido al Señor y había experimentado el poder de Dios en su vida, había leído la palabra, había entendido el mensaje del Evangelio, se daba cuenta que lo que estaba ahí ocurriendo no tenía nada que ver con el mensaje del Evangelio. Más aún, era algo completamente contrario a la palabra de Dios. Y por tanto, en ese acto de clavar aquel papel con sus 95 protestas, comienza un tiempo especial. Seguimos. Las tesis de Lutero traen consecuencias tremendas. Fue un tiempo de lucha, un tiempo de tremenda lucha, porque las fuerzas, en este caso eclesiásticas, no se quedan tranquilas y se comienza la persecución de él como persona. Durante un tiempo todo se permite porque él estaba protegido con el príncipe de Sajonia. Pero todo esto, cuando se desarma toda la lucha, comienza la pelea y está muy cerca a morir. Seguimos. Aquí está una fotografía de un prelado. Seguimos. Es incluso llevado a la Dieta de Worms, que era como el parlamento de aquellos tiempos en Alemania, y allí tiene que defenderse delante del emperador Carlos V. Y esto hace que fuera excomulgado. Él quema la bula de excomunión, mostrando su confianza en el Señor. Seguimos. Creemos que la Reforma fue una obra maravillosa de Dios. En la Reforma se ganan algunas cosas muy valiosas que estaban perdidas en aquellos tiempos. Libertad de conciencia, libertad de expresión. Se incrementó la alfabetización por medio de la creación de escuelas y de universidades. Se promueve la democracia porque la democracia sale precisamente de un valor que la Reforma protestante había rescatado, y es el sacerdocio universal del creyente. Todos somos iguales delante de Dios. Y esa es exactamente la semilla que hace que el tiempo lleve hasta ahora mostrándonos que el hombre tiene capacidad para votar, por ejemplo. Viene de la Reforma. Se promueve la investigación, la ayuda social. Seguimos. Todos los principios de la Reforma importantes están ahí. Sacerdocio universal de los creyentes. Se resalta la autoridad de las Escrituras, la justificación por fe, la mediación de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres,
el libre examen de las Escrituras y sigue. Sobre todo, se produce algo hermoso y es la Biblia en el lenguaje que cada pueblo puede leer. Lutero traduce la Biblia al alemán, Wycliffe, como hemos dicho, al inglés, y nuestros grandes traductores al español, que ya conocéis perfectamente, Cipriano de Reina y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Seguimos, hay otra fotografía de Biblias, seguimos. Y esto lo vamos a dejar para después, porque va a ser la base de este culto. Seguimos adelante. En España la Reforma también prendió entre las clases importantes de España. Y hubo grandes reformadores. Ahí tenemos Juan de Valdés, Francisco de Encinas, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que fueron los que trajeron el mensaje del Evangelio, el mensaje reformado a este pueblo nuestro. La verdad es que la Iglesia en España prende con una fuerza tremenda en las dos grandes ciudades de nuestro país, como eran Valladolid, entonces era la capital de España, y Sevilla. Y allí prenden iglesias de cientos de personas que desaparecieron por la mano dura de la Inquisición. Seguimos. Me gustaría decir, ¿qué tiene para nosotros la Reforma hoy? Vamos a terminar con esto. Voy a pedirle a Joan Miquel. Joan Miquel quiere compartir algo más, y es también la historia de la Reforma en Cataluña, porque también aquí llega la palabra del Señor. Por favor, Joan Miquel. Bona tarda. Un moment, que si no, no veig res. Donem gràcies al Senyor per la reforma i veiem la seva fidelitat en el fet de que ell ha preservat la seva paraula durant tota la història i, com deia l'Eleazar, malgrat èpoques tan negres, tan fosques com l'edat mitjana, el Senyor va preservar la seva paraula i aquí la tenim, les Bíblies en el nostre propi idioma, que podem entendre i sabem que és gràcies a Déu. Com deia l'Eleazar, no és un moviment que va promulgar o va ser ideat per Luter ni per cap reformador, sinó pel Senyor mateix, que va utilitzar aquests homes que van estar disposats. I la reforma a Catalunya doncs, també va tenir els seus efectes, però com a tots els països, a Europa i tot el món, la reforma va tenir diferents nivells d'efecte, diferents nivells d'influència, depenent de la situació de cada país. I aquí a Espanya i a Catalunya la influència va ser petita, va ser molt menor que altres països com Alemanya, com Anglaterra, com el nord d'Europa, on la reforma va tenir molt més influència que no pas aquí, per la situació que hi havia aquí, per el poder de l'Església Catòlica i de la Inquisició Catòlica que va ofegar pràcticament tot el moviment. De tota manera, a l'inici, el 1517, quan Luter va clavar les seves 95 tesis a l'Església de Wittenberg, sí que tot aquell any mateix van començar a circular per països catalans llibres seus, o sigui que sí que vam trobar una influència immediata en aquell mateix any, sobretot a les terres valencianes. Però aquests primers anys, com us deia, la Inquisició va apagar, va ofegar tot aquest principi de moviment reformador aquí a Catalunya i al reste de la península. Qualsevol que s'atrevia a predicar o a promulgar els principis de la reforma doncs era empresonat o executat o torturat. Llavors, des de la segona meitat del segle XVI fins al segle XIX, quasi no hi ha testimoni de la reforma aquí a Catalunya i al reste de la península. Però el Senyor és fidel i la seva paraula va seguir transformant vides a pesar de que no en tinguem coneixement escrit. Perquè el 1832, això ja al segle XIX, Josep Melcior Prat va publicar a Londres la versió catalana del Nou Testament. És curiós que les versions catalanes han sortit en diversos casos abans que la castellana. En aquest cas, per exemple, la Societat Bíblica Trinitària, no sé si sabeu, que està treballant amb
amb la seva versió o traducció de la Bíblia, ja tenen el Nou Testament en castellà i estan treballant amb la Bíblia sencera en castellà, però la catalana ja hi és des de fa uns anys. Ho dic per si algú la vol, és una molt bona versió de la Bíblia en català, la Societat Bíblica Trinitària. Llavors, en Josep Melcior va publicar aquest Nou Testament i altres, com Ramon Montsalvatge, Manel Cosidó, Antoni Vallespinosa, aquests van haver de fugir a Gibraltar per l'opressió que encara hi havia. Des d'allà van expandir els principis de la Reforma pels països catalans. La primera església local protestant de tot l'Estat, en aquest segle XIX, es va obrir a Maó, a Mallorca. Va ser en Francesc Tudurí, on també ho va obrir, a part de l'església, una escola i un cementiri. Com deia l'Ilázar abans, la reforma no només va afectar l'àrea religiosa, sinó tota la societat, en tots els seus aspectes, tots els seus nivells. Així que no només una església, sinó un cementiri i una escola protestant, en principis protestants. L'any següent, a Barcelona, es va fer el primer públic culte a Catalunya i el mateix any va aparèixer el catecisme metodista en català. El 1881, algú sap què va passar? Sí, què va passar? Es va fundar aquesta església, l'Església Baptista de Figueres. Va ser de les més antigues que hi ha a Catalunya i a tot l'Estat. 1881, no en aquest lloc, però sí que era l'Església Baptista de Catalunya, de Figueres. I uns anys després, a Barcelona, el 1893, es va habilitar una casa senyorial com a infermeria evangèlica que després es convertiria en l'Hospital Evangèlic de Barcelona. Al segle XX, anava a dir el nostre, no, ja no és el nostre. No. Però al segle XX el protestantisme va créixer d'una manera molt més significativa. Després de la proclamació de la República, la primera proclamació, el 1931, i amb la garantia de llibertat de culte es va crear la Casa de la Bíblia a Barcelona, que es va dedicar a repartir i distribuir bíblies per tota Catalunya. Sabem que és el mitjà que el Senyor utilitza per arribar a la gent, l'escriptura, la seva escriptura, la seva revelació. I durant el règim franquista, tot i l'oposició que va haver-hi contra el protestantisme, fins i tot es van arribar a afusellar, a empresonar i a afusellar protestants, es van seguir obrint esglésies. El 1965 es va editar l'himnari Cants de Glòria, el 66 es va crear la fundació que ara es diu Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya per facilitar traducció i distribució de bíblies en català i van començar a publicar la revista Presència Evangèlica. No sé si la coneixeu, està també en format digital a internet, que es pot trobar tant actualment. I actualment a Catalunya, segons les estadístiques, hi ha cap a 150.000 protestants i 725 esglésies. Sembla bastanta gent, no? 150.000, aquí no som tants. Però això no arriba ni a un 3% de la població, o sigui que és poc, relativament poc. Així que el repte continua sent gran. I és el mateix que ens va deixar Jesucrist, predicar l'Evangeli a tota criatura, agraint que els efectes de la reforma hagin arribat fins a nosaltres i pregant perquè el Senyor segueixi extenent el seu regne aquí a la terra. Amén? És un breu resum de la influència de la reforma a aquestes terres. Gràcies. Te alabaré cuando no sienta
mi corazón dirá, bendito seas Dios. Tú quitas y tú das. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, mi corazón dirá, bendito seas Dios. Santo es tu nombre, Señor, santo eres tú. Santo es tu nombre, Señor, gloria sea tu nombre, oh mi Dios. Santo es tu nombre, Señor, santo eres tú. Santo es tu nombre, Señor, gloria sea tu nombre, oh mi Dios. Tardes. ¿Se me oye? Sí. De nuevo. Qué bueno es Dios, amén. Incomparable. Qué bueno es estar aquí, en medio de su pueblo, reunidos en su nombre. Gracias a Él por los méritos de Cristo. Aleluya. Y como decía Yadier, pues intentaremos compartir brevemente las 5 solas. Yo me encargaré de 2. Y como el tiempo es limitado y habrá que ser breve, y intentaré ir un poco rápido. Y por eso mi consejo, si pudiera dar uno, sería estudiad el tema. Si hay un tema interesante para estudiar es este, las 5 solas. Seguramente ya las conocéis, los nombres, si no ahora daré la lista y ahora compartiremos algo, pero es algo que cada uno deberíamos estudiar nosotros mismos, investigar el asunto, a ver si es como me lo han dicho, a ver si qué más puedo descubrir, porque son verdades fundamentales. Nuestra fe se fundamenta en estas verdades. Son las verdades que surgieron a partir de la Reforma del siglo XVI, donde no todos los reformadores estuvieron de acuerdo en todo. Muchas cosas todavía no hay acuerdo, el bautismo, la Santa Cena, el gobierno de la Iglesia, pero estas 5 solas eran suscritas al 100% por todos los reformadores. Representan verdades innegociables, que son así y ya está. Así que como cristianos deberíamos conocerlas, entenderlas, vivirlas y enseñarlas. Las 5 solas se refieren principalmente... Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Sí, el otro. Segunda Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Son pasajes, versículos muy conocidos en los que se basa este principio de la sola escritura. La sola escritura nos dice que la Biblia es la palabra de Dios, es la única fuente de autoridad en cuanto a la fe y la práctica. Es decir, que cualquier cosa que contradiga la Biblia es falsa y no sirve para tu vida cristiana si contradice lo que dice la Biblia, porque solo la Biblia es la fuente de autoridad, la única, en cuanto a la vida, la práctica de la fe cristiana. También esta doctrina incluye el principio de que la perspicuidad, me parece que se dice, la palabra técnica, pero quiere decir que la Biblia es clara en su mensaje de salvación, que cualquiera puede entender el Evangelio. Hay doctrinas que son más complicadas, más difíciles de entender, pero la doctrina de la salvación es entendible, es clara. Dios es fiel y ha hecho que sea así a través de las Escrituras. Cualquiera puede entender el mensaje de salvación a través de la lectura de la palabra o el oír la palabra de Dios. Y otra cosa que también incluye esta doctrina, este principio, es que la Biblia se interpreta a sí misma.
Es decir, que no hace falta nada externo a la palabra, a la Biblia, a la Escritura, para entender e interpretar la Biblia. Un pasaje más difícil se interpretará con ayuda de otros pasajes más claros. Es decir, que la propia interpretación de la palabra está en la misma palabra. Segunda de Pedro 1:20, pues si alguien quiere buscarlo después, Segunda de Pedro 1:20 dice que ninguna, lo tengo aquí para 1:20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que Dios fue quien inspiró a los que hablaron, los que escribieron la Escritura, y el mensaje, la interpretación viene de parte de Dios, no es algo privado, está en la misma Escritura. Y la sola Escritura también nos dice que sin la Escritura no hay salvación. Sin el mensaje de las Escrituras nadie puede ser salvo, porque ella es el medio por el cual hemos recibido la revelación especial, la revelación de Dios que nos da a entender y nos muestra el camino de salvación. Es imposible ser salvo sin entender y recibir el mensaje del Evangelio que hay en las Escrituras. Imposible, no puede ser. Cualquiera que es salvo es porque ha entendido el Evangelio, ha recibido este mensaje que está en las Escrituras. La revelación general, es decir, lo que se entiende como la creación, es una manera en que Dios se ha revelado, como vemos en Romanos, nos deja a todos sin excusa delante de Dios, porque Dios ha dado pruebas más que suficientes. Los científicos ateos cada vez lo tienen más difícil, se están convirtiendo en filósofos, no en científicos, porque tienen que inventar filosofías y religiones científicas, entre comillas, para poder defender lo indefendible, que es la no existencia de Dios. Porque la verdad es que Dios nos ha dado una prueba tan grande de su existencia, de su sabiduría, de su poder, que estamos sin excusa delante de Dios. Pero eso no es suficiente para ser salvo. La revelación de un amanecer te mostrará, o un cielo estrellado, que Dios es grande y poderoso, pero no te mostrará el camino de salvación. Para eso es necesaria la revelación especial, la Escritura, donde leemos sobre Cristo y su obra en la cruz, que es la que nos salva. La revelación especial, la Escritura, y solo ella es la que nos muestra el camino de salvación en Cristo. Cuando un intérprete, como hemos leído, un intérprete de la ley preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En la Escritura lo encontrarás. En la Escritura está el camino de salvación. Justo antes del pasaje que hemos leído de Timoteo, donde dice que toda Escritura es inspirada por Dios, etc., Pablo le está diciendo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego le dice que toda Escritura es útil, inspirada por Dios para enseñar, redarguir, corregir, etc. Si no eres convertido, lee, estudia la Biblia. El mensaje de salvación está allí, seguro. Y es en el único sitio donde lo encontrarás. Si eres salvo, lee, estudia la Biblia. Si no, ¿cómo sabrás lo que tienes que hacer ahora? La Escritura es la revelación del mismo Dios y solo ella. Si algo debo conocer, es este libro, lo que dice este libro. Hay muchos libros, muchas informaciones. Hoy día estamos bombardeados de información. Pues si algo debemos y tenemos que conocer como creyentes, como cristianos, es lo que dice la Biblia. Pero aunque la Escritura nos revela el plan de salvación, que sí es así, por sí misma no puede salvarnos, porque el corazón del hombre está tan endurecido por el pecado que no puede ni quiere escuchar a Dios. Ni siquiera puede asimilar algo tan sencillo como el Evangelio. Dice 1 Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, aunque sean sencillas, aunque el mensaje de la salvación sea claro, el hombre natural, el hombre caído en sus pecados, no puede ni quiere entenderlo. Solo hace falta que vayas a predicar el Evangelio. No quieren recibirlo. Solo Dios puede hacer ese milagro, y solo por su gracia. Solo por su gracia. Si la gracia de Dios no actúa, estamos perdidos. Quisiera ahora que leamos un pasaje en cuanto a esta sola gracia. Agustín. Dice la palabra de Dios en
Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 8 del mismo capítulo 2 de Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Está clarísimo, somos salvos por gracia. En eso tenemos que estar de acuerdo porque lo dice literalmente la Biblia y nadie lo discute. Pero la sola gracia, añade ese sola delante de gracia, nos dice que la gracia no es que seamos salvos por gracia, es que somos salvos por gracia y nada más. Nada más. No añadimos nada más a la gracia. La gracia es el único factor determinante para la salvación. No hay otro factor determinante. De ahí el himno sublime, asombrosa gracia. Es que supera todo. Es que no hay nada comparable, nada se puede poner al lado de la gracia de Dios. Nada se le puede añadir y nada se le puede quitar. La gracia, la salvación depende solo de la gracia de Dios. Como dije en otros puntos, como dije al principio, los reformadores no estuvieron de acuerdo en todo, pero en este sí, que la salvación era solo por la gracia. Todos los reformadores acordaron que así era, así hubo acuerdo unánime en este asunto. La salvación es solo por la gracia de Dios. Lo que determinará nuestro entendimiento o no de esta doctrina, de este principio, de esta verdad, de la sola gracia, es lo que pensemos de la condición humana antes de la salvación. Si tú crees que el hombre es bueno por naturaleza, la gracia es una ayuda, nada más. La gracia es una ayuda para acabar de llegar a donde hay que llegar, a la salvación. O si tú crees que el hombre es un poquitito bueno, también la gracia no será sola gracia, será el poquito bueno del hombre más la gracia de Dios. 99% gracia de Dios, 1% o 0,1% la bondad que le queda al hombre. Eso es lo que determina. Si pensamos así, no podemos creer en la sola gracia. Pero el versículo 1 de los que hemos leído dice que cuál es la condición en sus delitos y pecados. Hemos leído, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no aporta nada a nada, porque está muerto. Eso es lo que aportamos en nuestra salvación, nuestra incapacidad. Lo único que aporto a mi salvación es el hecho de que sea necesario que sea por gracia, porque yo no puedo hacer nada si estoy muerto en mis delitos y pecados. En su conversación con Nicodemo, ¿os acordáis? O la mayoría conoceréis el pasaje del capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde Jesús habla con Nicodemo. No vamos a leerlo ahora porque seguro que no dará tiempo. Pero cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice al menos 3 cosas en cuanto a la salvación, en cuanto al nuevo nacimiento. ¿Os acordáis? Le dice que es necesario nacer de nuevo, respondiendo a una pregunta que no había hecho Nicodemo, pero que era la que tenía en su corazón. Y lo que le dice Jesús es que el nuevo nacimiento es indispensable si quiere ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es indispensable nacer de nuevo para ser salvo. Tienes que nacer de nuevo. Eso es lo primero que le dice. Otra cosa que le dice, o que vemos en ese pasaje, es que nacer de nuevo no es un mandamiento. No lo es. Jesús no le dice, Nicodemo, procura nacer de nuevo, o a ver si naces de nuevo. No se lo dice, ya sabe que no puede. No le va a mandar algo que es imposible. Nacer de nuevo nunca en la Escritura es un mandamiento, no lo es. Y tercero, es una obra de Dios. No sabe, el que nace del Espíritu es como el viento, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Aquellos por los cuales el Señor Dios dio a su Hijo Jesucristo son los que son engendrados no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Pero no es necesario creer y arrepentirse. No lo hago yo eso, de creer, tener fe y arrepentirme. Sí, claro que lo haces, por supuesto. Y es un acto de tu voluntad cuando te conviertes. Y no se arrepiente Dios en tu lugar, ni tiene fe en Cristo en tu lugar, lo tienes tú. La cuestión es quién cree y se arrepiente. ¿Quién?
¿Es esa fe que tenemos cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados la que nos hace convertirnos? ¿O la fe es un resultado de la gracia? La Biblia nos enseña que el que se arrepiente y cree para salvación en Jesucristo es aquel cuyo corazón ha sido previamente cambiado por Dios. En 1 de Juan, por ejemplo, 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Literalmente es ha nacido de Dios. El que cree, el que está creyendo ahora, es el que ha nacido en pasado. Si crees es porque naciste. ¿Y quién te hizo nacer? Dios. Lo mismo que aportaste en tu nacimiento físico, que fue estar allí, nada más, fue lo que aportaste en tu nacimiento espiritual, estar allí. ¿Cuánto me queda? Bueno. Es para poner una pequeña ilustración. No suelo hacer ilustraciones porque no se me ocurren y tengo poca imaginación, pero esta la leí, o sea que no es mía. La salvación por gracia, a secas, sin las olas, sería que hay un naufragio, te caes al agua, se hunde el barco y tú estás allí aguantando como puedes, viene el helicóptero de salvamento y te tiran el salvavidas. Y tú estás allí y claro, tú tienes que coger el salvavidas, o no. Podrás cogerlo o no según las fuerzas que te queden, pero si lo coges, pues te salvas. Entonces, claro, ¿qué te ha salvado? El salvavidas, pero también que yo lo he cogido. Si no lo cojo, no me salvo. Eso sería salvación por gracia, la ayuda que me han dado. La salvación solo por gracia es que llega el helicóptero y tú no estás. Tú ya te has hundido. Estás en el fondo. Estás muerto. Y baja un buceador y te sacan y te resucitan. O te hacen la superación y consiguen salvarte, resucitarte. Tú no has hecho nada. Estabas allí muerto, ya condenado. Eso sería solo por gracia. Y los efectos de esta doctrina son tremendos si confiamos en esto, porque lo que trae esto es una certeza, una seguridad, una confianza impresionante. Porque si la salvación dependiera, aunque fuera un poquito de mí, pobre de mí, ya estaría condenado 1000 veces. Si el 99,9% es Dios y el 0,01 soy yo, el que, bueno, tengo que aportar algo. ¿Quién me garantiza que ese 0,01 lo voy a hacer bien? Nadie. Yo garantizo que lo haré mal, seguro. No, fallaré. Y o soy salvo 100% o no lo soy. No puedo ser salvo 99,9. No existe eso. O sí o no. Así que gloria a Dios, que es por gracia. Que ahí hay seguridad 100%, total. Soy salvo por Él. Solo por Él. Y eso tiene que traernos humildad también. Lo único que aporté en mi salvación fue mi pecado. Lo único que me diferencia de un inconverso es la gracia, nada más. Como dice Pablo, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y finalmente esta doctrina también nos tiene que traer esperanza en el evangelismo. Contrariamente a lo que algunas veces se interpreta, ¿no? Pero la gracia de Dios sigue obrando con poder. ¿Y quién puede resistirse a la gracia de Dios? Nosotros no sabemos a quién está tocando Dios en su corazón, pero si Dios toca y atrae a alguien a sí mismo, esa persona no va a poder resistirse. Si tú estás participando en predicar el evangelio a esa persona se va a convertir. ¿Porque tú lo haces muy bien? No, claro, porque Dios está tocando ese corazón. Así que nuestra confianza no está en lo bien que lo hagamos, sino nuestra concentración debe ser predicar el evangelio lo más sencillo y claro posible. Y Dios es quien toca y cambia los corazones, porque es solo por gracia. No es por gracia más mi habilidad, no, es por gracia y ya está. Así que confianza en el evangelismo. La salvación es solo por gracia. Qué seguridad, qué humildad, qué esperanza debe darnos esta verdad. ¿A quién está tocando Dios en su corazón? Pero si Dios toca y atrae a alguien a sí mismo, esa persona no va a poder resistirse. Si tú estás participando en predicar el evangelio a esa persona se va a convertir. ¿Porque tú lo haces muy bien? No, claro, porque Dios está tocando ese corazón. Así que nuestra confianza no está en lo bien que lo hagamos, sino
Nuestra concentración debe ser predicar el Evangelio lo más sencillo y claro posible. Y Dios es quien toca y cambia los corazones, porque es solo por gracia. No es por gracia más mi habilidad, no, es por gracia y ya está. Así que confianza en el evangelismo. La salvación es solo por gracia. Qué seguridad, qué humildad, qué esperanza debe darnos esta verdad. Vemos cómo esta doctrina se alinea perfectamente con todas las demás y con el propósito principal por el cual Dios nos creó, que es darle la gloria a Él y gozarnos con Él para siempre. Que el Señor os bendiga. Amén. A mí me toca hablar de solo fe. Me gustaría pedirle a Pilar. Ella va a leer dos textos, uno es Romanos 1:17 y otro 3:28. Sí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Son dos textos que sirvieron de una forma muy especial para que precisamente Martín Lutero descubriera aquello que estuvo buscando durante toda su vida. Él fue un hombre completamente obsesionado con el hecho de que estaba perdido, desde jovencito, durante experiencias que tuvo en la vida. Una vez cayó un rayo delante de él y se asustó tanto que pensaba que iba a morir y no sabía qué es lo que iba a pasar con su vida. Pero su vida siguió, entró en un monasterio y entrar en el monasterio agustino le hizo que leyera la Biblia, fue nombrado doctor en teología y aún así, después de tanto estudiar y de tanto conocer de Dios, su alma estaba en una profunda inquietud. Él pensaba que en cualquier momento podía morir y que seguramente iría al infierno. Miraba constantemente en su vida sus pecados, constantemente repasaba, iba al confesionario, se confesaba y cuando salía se acordaba que algo se le había olvidado y volvía a entrar y así constantemente hacía pensamientos, ¿qué me pasa? ¿Qué ocurre? Y así estuvo durante mucho tiempo, hasta que su confesor le dijo, debes explicar la Biblia, debes dar clases de Biblia. ¿Cómo puede ser en estas circunstancias en las que yo estoy, en las que ni siquiera estoy seguro de mi salvación? Pero como fiel, obediente a su maestro, empezó a dar clases de Biblia en Wittenberg. Y es allí donde tuvo que explicar la Biblia a muchos profesores. La cuestión es que llegó a la epístola de los Romanos y cuando empezó a leerla, la epístola de los Romanos le resultó completamente de rechazo, porque él sentía odio hacia el tema de la justicia de Dios, porque sabía que por la justicia de Dios él estaba condenado. Y leyó y releyó una y otra vez Romanos 1:17. Y decía, si la justicia es de Dios, yo estoy perdido. ¿Cómo puede ser que diga, el justo por la fe vivirá? Hasta que un día el Espíritu tocó su corazón. Y entonces encontró que verdaderamente había salvación. Por la gracia de Dios, por el amor que Dios sentía hacia él como a todo hombre, puso en su corazón el regalo de la fe. Creyó en la gracia de Dios y en el amor de Dios, y en ese momento ocurrió lo que nosotros llamamos comúnmente la conversión o el nacer de nuevo. Y esto de la fe es verdad. No es que nosotros hagamos algo para encontrar la salvación. Dios lo hace todo tanto que hasta nos regala la fe. La fe es un don de Dios, el don precioso de Dios por medio del cual podemos tomar lo que se nos regala sin que lo merezcamos. El hombre hoy en día ha hecho 1000 cosas para ganarse la salvación. Mirad lo que estábamos hablando de la venta de indulgencias. El vendedor de indulgencias era un sinvergüenza, en el más amplio sentido de la palabra. Él decía que la cruz del vendedor de indulgencias tenía tanto valor como la cruz de Cristo.
Oh, si no lo hubiéramos encontrado. No habríamos sido bondadosos con él, le habríamos dado muy duro. Algo que decía para vender indulgencias era algo tan vergonzoso como aquello de que cuando la moneda cae y suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. Solamente era esto. Pero de alguna manera lo que estaba explotando es el común denominador en todas las mentes de las personas. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Y el Señor nos dice en su palabra, el justo solo vivirá por la fe, por ese don que se deposita en Cristo, como veré después. Por tanto, las obras de la ley, las buenas obras que tú puedas hacer, no sirven para nada. Esfuérzate, sé bueno si quieres, pero tu bondad no te sirve para encontrar la salvación, porque nunca tu bondad te servirá para ser santo, como tienes que ser para entrar en el reino de los cielos. Es así. Por tanto, no son las obras, no es seguir a una iglesia, no es seguir a una denominación, no es seguir una religión, no es para que tú hagas todo lo que tienes que hacer, aun si diera mi cuerpo para ser quemado, aún así no sirve para nada. La fe es un don que tú tienes que tomar, porque lo recibes por pura gracia, sin merecértelo. Nadie nace salvo. El bautismo no te salva. Formar parte de una iglesia no es para ti ningún tipo de seguridad. Las obras son solamente consecuencia lógica de una vida en el Señor. Solamente. Las buenas obras es algo que te adornarán como cristiano y que harán que tú puedas mostrar a los demás que algo ha ocurrido en tu vida, que la fe en Jesucristo te mueven a ser diferente, a ser buena gente, a ser amable, a ser simpático incluso. Pero en el cielo no podrás presentar ninguna buena obra. Solamente podrás presentar: Dios, tu Hijo Jesucristo, murió por mí. Yo recibo lo que tú me das. Creo que lo que Cristo ha hecho en la cruz por mí es mi salvación. Por eso yo te digo, cree, cree. Y si no crees, ora para que Dios te muestre esa realidad. Creer, pero ¿creer en qué? Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Decíamos que es solo por fe. La gracia de Dios nos regala la fe, pero ¿fe en qué? Fe en Cristo. La Reforma lo que hizo fue un llamado a retornar a la fe bíblica, un llamado a volver al Señor, no a mirar tanto a la Iglesia como la productora de salvación, sino a mirar al Señor, mirar a Dios, que es el único que tiene para nosotros gracia y el único en el que podemos encontrar la salvación. La Reforma nos dice que hay malas noticias. El hombre está perdido y solamente por su fe en Jesucristo es que puede encontrar la salvación. El hombre, por su pecado, está muerto, como ha dicho antes muy bien el pastor. El hombre está muerto, no hay nada, no hay esperanza, todos sus esfuerzos son baldíos. Juan Calvino, otro gran reformador, este francés, escribe en su libro monumental Institución de la Religión Cristiana cuando está hablando de que el hombre está perdido. Pero entonces intervino Cristo e intercediendo por nosotros tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios.
que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres. Con esta expiación se satisfizo al Padre. Ahora miramos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. Miramos a Cristo por la fe que Él nos ha regalado y por el beneplácito, por la gracia de Dios que nos mueve a mirar a Cristo. Y hoy podemos decir que no hay otro camino. No hay otro camino. La gente hoy en día dice que todos los caminos conducen a Dios, y eso, por desgracia, es la mentira más grande que el diablo se ha podido inventar. No hay otro camino. No hay otro camino. La Iglesia no es un camino de salvación. A la Iglesia venimos porque hemos sido salvados y Dios nos ha incorporado en la Iglesia como su familia. No hay otro camino. Cristo es el centro de todo y por eso nuestro nombre es cristianos. No nos llamamos ni bautistas, ni reformados, ni asambleas, ni rollos. Esos son nombres de otras cosas. Nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Cristo es el centro de todas las cosas. Él es la segunda persona de la Trinidad encarnada. Dios se hace hombre y viene a morar entre nosotros para realizar la gran obra de salvación de Dios para el hombre. Él es ahora mismo el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, dice Pablo a Timoteo, sino Jesucristo hombre. La Iglesia enseñaba la mediación de los santos, de la Virgen María y de no sé cuántas cosas más. Pero solamente hay un mediador, solamente hay un camino. Y ese es Jesucristo. Y por tanto declaramos que nuestra salvación la da Dios en Cristo. En Cristo. La obra redentora es del Señor. Y nosotros somos justificados. Es decir, recibimos el perdón de nuestros pecados y somos hechos justos porque Cristo pagó en la cruz por nosotros. Y si no hay Cristo, no hay salvación. Y por eso tenemos que buscar al Señor constantemente, constantemente. Necesitamos acercarnos al Señor, porque Él es el que nos trae la reconciliación con Dios Padre. Él es el que nos cambia y nos hace hijos. Ya no somos advenedizos ni extraños, somos hijos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, hijos de Dios, coherederos con Cristo. Solo Cristo y nada más que Cristo. No te esfuerces en ser salvo, esfuérzate en buscar a Dios. No te esfuerces en hacer muchas obras para ganar nada, no puedes. Solo en Cristo hay salvación, pero en Cristo hay salvación, hay vida eterna, hay futuro, hay propósito, hay vida preciosa, hay alegría, hay gozo. El Señor es bueno, a Él sea la gloria. Soli Deo gloria. Només a Déu la gloria, solo a Dios la gloria. Este es uno de los últimos solo, o de últimas, el último solo que Lutero un día como este, hace 500 años, defendió. Solo a Dios la gloria. Y vamos a leer un texto que está en Efesios 1, 5, 6. Antonio, por favor. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amor. Amén. Solo a Dios la gloria es el último de los solos, porque viene a ser realmente casi como una conclusión de todos ellos. Puesto que solo hay una escritura, la única palabra de Dios, palabra viva y veraz, es única porque es Dios mismo quien la ha escrito. Así que, por tanto, solo a través de ella Dios habla al hombre. Por eso solo hay una sola escritura. Y podemos decir todos, por eso solo a Dios sea la gloria. Porque hay una única gracia y solo por gracia, que es la salvación. La gracia que viene de Dios, que es una gracia inmerecida,
incomprensible y solo como resultado de la única misericordia de Dios. Por eso todos podemos decir, solo a Dios sea la gloria. Solo fe, la única vía de salvación, la única manera de acceder a este gran regalo que es la salvación, y no por las obras, como hemos oído, las cuales nunca serían suficientes para ganar el perdón y el amor de Dios. Por eso decimos, solo a Dios sea la gloria. Y solo Cristo, solo Jesús, el único camino al Padre, el único intermediario entre Dios y los hombres, la única verdad, el único que da salvación porque Él la ha ganado en la cruz con su muerte y con su resurrección. Por eso podemos decir, solo a Dios sea la gloria. Sin embargo, el hombre sigue queriendo adueñarse de esa gloria y quiere apropiarse de la gloria que solo le pertenece a Dios. Por ejemplo, los grandes científicos, hombres inteligentes, que gracias a esa inteligencia han podido favorecer y mejorar las condiciones de la vida a través de descubrimiento de vacunas, medicamentos o, por ejemplo, operaciones que ahora vemos impensable hace unos siglos. Pero no reconocen que esa inteligencia que tienen y que pueden usar es solamente el resultado de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así que solo a Dios es la gloria. O los grandes descubridores que han descubierto lugares, monumentos, culturas, tradiciones desconocidas de otra manera. Gracias a ellos hemos conocido y hemos tenido acceso a grandes misterios que de otra manera no habría sido posible. Pero no reconocen que esa inquietud, esa curiosidad que fue la que les movió a salir fuera de sus límites, fuera de sus lugares, no es otra cosa que el resultado de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso, solo a Dios sea la gloria. O los grandes artistas, capaces de crear verdaderas obras maestras, obras de pintura, escultura o arquitectura. Y no reconocen que esa imaginación, esa capacidad de hacer esas obras maestras no es sino el haber sido creados, no es sino el resultado de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así que podemos decir, solo a Dios la gloria. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Los que hemos creído que la palabra es la única palabra de Dios, la sola Escritura, los que creemos en solo gracia, solo Cristo, solo fe. ¿Qué espera Dios de nosotros? Como hemos leído en este pasaje que ha leído Antonio, Dios nos ha creado para alabanza de su gloriosa gracia, la cual nos concedió Jesucristo. Así que hemos sido creados para alabanza de su gracia, para alabar su nombre, para alabar su amor, para alabar su palabra. Dice Primera de Crónicas 16, 23, 29. Cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Dios nos ha creado para proclamar su alabanza de día en día, su gloria y sus maravillas. Dice Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los científicos todavía, como muy bien ha dicho el pastor Joan Miquel, están buscando explicaciones, pero nosotros hemos sido creados para alabar y dar gloria al único creador de todo, cielo, tierra y de todo en cuanto en ellos hay. En 1 Corintios 6:20 dice, por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos ha creado para que tanto en nuestra forma física, en nuestra vida diaria, en nuestra forma de vivir cotidiana y en nuestra forma y en nuestra vida espiritual, demos gloria a Dios. Para eso hemos sido creados. Juan 15:8 dice, en esto glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, el fruto propio del cristiano, el fruto del Espíritu Santo. Para eso hemos sido creados, para a través de nuestro fruto dar gloria a Dios. Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre. Estas buenas acciones no ya para ganar la salvación, que hemos visto que es por gracia, sino nuestras buenas acciones para demostrar nuestra fe, para demostrar nuestra salvación, porque ya somos salvos
hacemos buenas acciones, para que a través de ellas alabar y glorificar a nuestro Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Y por último, Apocalipsis 15:4 dice: oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, porque todas las naciones, y algún día todas las naciones, vendrán y adorarán ante tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Así que solo Dios merece la honra y la gloria, solo a Dios la gloria. Y me acabo con las palabras del apóstol Judas: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardaros para que no caigáis y presentaros sin tacha y con gran alegría ante su presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de nuestro Señor Jesucristo, desde antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Y decimos en esta tarde, y todo el pueblo de Dios dice: solo a Dios la gloria. Estamos aquí gracias a ti, Señor, y sabemos que solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres nuestro Dios, solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos, Señor. Y a ti sea toda la gloria, Señor. Y yo quiero animar a toda la iglesia que realmente aplauda al Señor, porque Él se lo merece.